Seguramente me estáis mirando y pensando, ¿cómo no te diste cuenta? Yo pensaba lo mismo de los demás. Veía esos programas en la tele, esos reportajes donde entrevistaban a mujeres destrozadas, que contaban cómo su marido las había engañado durante años, cómo su cuñada les había robado la vida, y me decía, yo no, yo soy lista, yo conozco a mi gente, yo sé leer a las personas. Me reía incluso, con esa risa incómoda que se te escapa cuando algo te inquieta, pero no quieres admitirlo. Y ahora estoy aquí, contándoos esto. Mi nombre es Marcos. Tengo 42 años, aunque aparento más. La gente me lo dice con esa delicadeza que no es delicadeza. ¿Estás cansado, no? Sí, estoy cansado. Llevo cansado mucho tiempo. Pero no siempre fue así. Hubo un momento, y lo recuerdo con una nitidez que me duele, en que era un hombre feliz, o lo que yo entendía por feliz: un piso en propiedad, un trabajo fijo, una mujer a la que quería y una vida que parecía ir exactamente hacia donde se suponía que debía ir. Vivíamos en Getafe. ¿Conocéis Getafe? No el Getafe de ahora, con sus polígonos de logística y sus urbanizaciones nuevas. El Getafe de los bloques de los años 80, de los portales que huelen a humedad y a fritura, de los ascensores que se estropean en agosto y tardan 3 semanas en arreglarlos. El Getafe de toda la vida. Yo nací allí. Mi padre trabajó en CASA, la fábrica de aviones, durante 30 años. Mi madre limpió escaleras hasta que las rodillas no le dieron más. Gente de trabajo, gente honrada, gente que no pedía mucho. Yo heredé eso. Las aspiraciones justas. Un piso de 70 metros. Un Seat Ibiza de segunda mano. Las vacaciones en Benidorm una semana en agosto. No necesitaba más. De verdad que no. Me casé con Elena cuando teníamos los dos 31. Nos conocíamos desde el instituto, pero no fue hasta los 27 que empezamos a salir en serio. Esas cosas que pasan. Te tropiezas con alguien en una verbena del barrio. Os tomáis unas cañas y de repente ya han pasado 4 años y estáis firmando una hipoteca juntos. Elena era contable en una gestoría de Leganés. Seria, ordenada, de esas personas que tienen el cajón de la cocina organizado por categorías. No era la mujer más apasionada del mundo, pero era buena, honesta, y yo la quería, a mi manera. La quería de esa forma tranquila que no hace ruido, pero que está ahí, sólida, como los cimientos de un edificio. La boda fue en el ayuntamiento de Getafe, una ceremonia civil sin complicaciones. La comida en un restaurante de carretera que ya no existe. 80 personas, paella, flan de postre y una orquesta que tocó hasta las 4 de la mañana. Normal. Todo normal. Nuestra vida era normal. Y yo no cambiaría nada de eso por nada del mundo, si pudiera volver atrás. Si pudiera volver al momento justo antes de que todo empezara a romperse. Porque hay un momento exacto. Puedo localizarlo en el tiempo con una precisión quirúrgica. Fue un sábado de marzo. Hacía frío. Ese frío seco de Madrid que te parte los labios. Estábamos en casa de los suegros, en Móstoles, para comer. Y llegó Cristina. Cristina era la hermana pequeña de Elena, 5 años menor. Habían crecido juntas en ese piso de Móstoles, el mismo en el que aún vivían los padres, un cuarto piso sin ascensor con la barandilla del balcón pintada de marrón,
pero eran muy distintas. Elena, ya os digo, seria, metódica, predecible en el buen sentido. Cristina era otra cosa. Había estudiado Bellas Artes. Lo había dejado. Había trabajado en una galería en Malasaña. Lo había dejado. Había vivido una temporada en Barcelona, en Valencia. Había tenido novios raros. Había pasado épocas en que casi no se comunicaba con la familia. La madre siempre la ponía como ejemplo de lo que no había que hacer, pero con esa mezcla de orgullo y resignación que tienen las madres cuando el hijo rebelde también es el más vivo. Cristina siempre ha sido muy suya, decía la señora Paquita, como disculpándola y admirándola al mismo tiempo. Yo la había visto pocas veces. En la boda, claro. En alguna Navidad. En el bautizo de un primo. Siempre en los márgenes de las reuniones familiares, con una copa en la mano y esa mirada ligeramente irónica de quien observa desde fuera. Me había parecido interesante, en el sentido abstracto en que algo puede parecerte interesante sin que te afecte. Como un cuadro en una galería que miras y luego olvidas. Ese sábado de marzo llegó con una bolsa de viaje. Venía de Valencia, donde había estado los últimos 2 años. Había roto con alguien. No quedaba claro quién había roto con quién, y necesitaba unos días en casa de los padres para reorganizarse. La señora Paquita puso cara de mártir resignada y le preparó la habitación de siempre. El señor Antonio no dijo nada, como de costumbre. Elena me apretó la mano por debajo de la mesa con ese gesto que significa «ya sabes cómo es». Comimos cocido. Cristina contó cosas de Valencia, historias de gente que yo no conocía, con esa soltura de quien ha vivido en muchos sitios y tiene siempre algo que contar. Me miró varias veces durante la comida. No de una forma especial. No penséis eso ahora. En retrospectiva, cualquier cosa parece una señal. Me miró como se mira a alguien que llevas años viendo en familia, pero con quien nunca has tenido una conversación de verdad. Con curiosidad, quizás. Con esa evaluación tranquila que hace la gente inteligente. Al salir, mientras esperábamos el ascensor, no había ascensor. Mientras bajábamos las escaleras, me dijo, «Oye, Marcos, ¿tú sigues trabajando en la obra civil?» Le dije que sí, que seguía en la empresa donde llevaba 12 años, jefe de equipo en una constructora mediana que hacía contratos con el Ayuntamiento de Madrid. «¡Qué estabilidad!», dijo, y no sé si lo dijo con admiración o con lástima. Probablemente con las dos cosas. No le di más vueltas. Nos despedimos en la calle, con los 2 besos de rigor, y me fui con Elena a hacer la compra al Mercadona. Vida normal. Sábado normal. Nada que recordar. Los unos días de Cristina se convirtieron en 3 semanas, luego en 1 mes, luego en 2. No era raro. En nuestra familia, como en muchas familias españolas de clase trabajadora, los hijos volvían cuando lo necesitaban, y los padres no ponían demasiadas pegas, aunque pusieran cara de ponerlas. Elena hablaba con ella por teléfono. Quedaban a veces para tomar algo. Yo seguía con mi vida. El problema, si es que puedo llamarlo problema, aunque ahora sé que fue el principio de todo, empezó como una avería. Era mayo. Elena tuvo que ir a un congreso de su empresa en Sevilla. 3 días. Era la primera vez que se iba de viaje de trabajo en mucho tiempo y estaba un poco estresada con los preparativos. El jueves por la tarde,
Justo cuando estaba a punto de salir para coger el AVE en Atocha, me llamó Cristina al móvil. Le había dicho a Elena que me llamara porque tenía un problema con el coche. El suyo, un Renault 5 amarillo desvencijado del 94 que había heredado del padre cuando éste se sacó el carnet de conducir tardío. Y no sabía a quién más pedir ayuda. El coche no arrancaba y tenía que ir a recoger unas cosas a un almacén en Fuenlabrada. Fui. Naturalmente fui. Era la hermana de mi mujer. ¿Qué iba a hacer? ¿Decirle que no? Tardé 20 minutos en llegar. Le eché un vistazo al motor. Un problema con la batería, nada complicado. Y la llevé al almacén en mi coche. Eran cajas de material de arte, lienzos embrollados, botes de pintura que había dejado guardados allí desde antes de irse a Valencia. Las cargamos entre los dos. Tomamos un café en el bar de la esquina mientras esperábamos que arrancara el coche con los cables del mío. Hablamos. Y ahí está la cosa. Hablamos de verdad por primera vez. No esa conversación de cortesía en las comidas de familia, sino una conversación real. Me contó por qué había vuelto de Valencia. No era solo la ruptura sentimental. Era que se sentía perdida, que llevaba años moviéndose de un sitio a otro, de un proyecto a otro, y que en algún momento había dejado de saber qué quería. Que se sentía vieja. Tenía 27 años, me dijo, y ya se sentía vieja. Y que eso le parecía una tragedia y también una tontería enorme, y no sabía muy bien qué hacer con esas dos cosas a la vez. Me sorprendió su honestidad. Esa capacidad de decir, estoy perdida, sin adornarlo. La gente no suele hacer eso, sobre todo con alguien que no es exactamente de su círculo íntimo. Yo le dije algo así como que no era raro sentirse así a los 27, que yo mismo a esa edad no tenía claro nada, que la claridad llega o no llega, pero que en cualquier caso no es la medida de nada. No sé si fue lo que necesitaba oír o si simplemente le vino bien hablar con alguien que no fuera su madre o su hermana. Pero cuando se fue me dijo, gracias, Marcos. En serio. Volví a casa. Elena llamó desde Sevilla. Le conté lo de la batería. Le dije que todo estaba solucionado. Se quedó tranquila. Yo me quedé tranquilo. Hice la cena, vi el fútbol, me dormí sin darle más vueltas. Pero algo había cambiado. Algo muy pequeño, casi imperceptible. Como cuando se mueve una pieza en un mecanismo de relojería y el mecanismo sigue funcionando igual, pero ya no es exactamente el mismo. En junio, Cristina encontró un trabajo. Algo en una empresa de diseño gráfico en Villaverde. No muy bien pagado, pero suficiente para empezar a pensar en alquilar un piso. Los padres estaban aliviados. Elena estaba contenta. Todo parecía ir bien. Nos vimos en una cena de cumpleaños del padre. El señor Antonio cumplía 65 y Cristina estaba de mejor humor, más entera, menos frágil que en mayo. Me saludó con normalidad, me preguntó por el trabajo, por nada en concreto. Normal. Fue en julio cuando me mandó un mensaje. Era un domingo por la tarde. Elena estaba echando la siesta. Yo estaba en el balcón con una cerveza fría, viendo cómo la calle de Getafe se vaciaba por el Canor. Ese calor de Madrid en julio que aplasta todo y deja a la ciudad en un estado de sopor colectivo. El mensaje decía, oye, sé que es raro, pero ¿tienes un momento? Necesito un consejo de alguien sensato, y ahora mismo no se me ocurre nadie más. Me quedé mirando el teléfono. Alguien sensato. No supe si reírme o preocuparme.
Le respondí que sí, que qué pasaba. Me llamó. Tenía un problema con el contrato de trabajo. Le habían hecho firmar algo que no entendía bien y le preocupaba que hubiera cláusulas abusivas. Yo no soy abogado, pero en 12 años trabajando en construcción he visto suficientes contratos chapuceros como para entender los básicos. Le dije que me lo mandara por WhatsApp y le eché un vistazo. Había una cláusula de exclusividad bastante agresiva y una penalización por baja voluntaria que era, como mínimo, discutible. Le expliqué lo que entendía. Le recomendé que lo consultara con un abogado laboralista o con el sindicato. Le dije que en el Centro de Mediación del Ayuntamiento de Madrid podían orientarla gratis. «Eres un crack», me dijo. Y luego, «¿por qué no te casé yo a ti?». Lo dijo como un chiste. De esos chistes que dicen las cuñadas, las amigas, la gente de confianza, sin mayor intención. Me reí y le dije algo del estilo de «porque llegué antes, Elena, que tú», o alguna tontería así. Nos despedimos. Elena seguía durmiendo. Guardé el teléfono. Pero me quedé con esa frase. No de forma romántica. No me malinterpretéis. Me quedé con ella como te quedas con algo que no sabes muy bien dónde colocar. Una pieza de puzzle que no encaja en ningún lado, pero que tampoco tiras porque te da la sensación de que pertenece a algún sitio. Agosto fue agosto. Las vacaciones en Benidorm de rigor. Una semana. Apartamento en segunda línea de playa. Elena con sus amigas del trabajo un par de días. Yo con los del bar los otros. Normal. Cristina no estuvo en mis pensamientos durante ese tiempo. O no más de lo normal. O eso me decía yo. En septiembre empezamos a quedar para tomar café. No fue una decisión consciente. O no exactamente. Fue que un martes por la mañana yo tenía el día libre porque habíamos terminado una fase de obra y la siguiente no empezaba hasta el jueves. Y me mandó un mensaje diciendo que estaba en el barrio de Legazpi buscando un piso para alquilar y que no sabía nada de esa zona. Yo había trabajado cerca, conocía el barrio. Le dije que si quería le acompañaba a echar un vistazo, que a lo mejor podía orientarla. Pasamos 3 horas dando vueltas por Legazpi y Arganzuela. Vimos 2 pisos, uno decente y uno que olía a humedad de una forma que no auguraba nada bueno. Tomamos café en un bar de la calle Embajadores, donde el camarero era un señor mayor que ponía el fútbol, aunque no hubiera partido, y donde los churros eran de los buenos, de los de masa densa. Hablamos. Mucho. De todo. De sus proyectos de pintura, que había retomado en su tiempo libre. De un libro que estaba leyendo sobre arquitectura brutalista española. De mi trabajo, que yo nunca explicaba bien porque me daba la sensación de que a nadie le interesaba, pero a ella sí parecía interesarle. O al menos, hacía muy bien el gesto de interesarse. Cuando volví a casa, Elena me preguntó qué había hecho. Le dije que había estado con Cristina, que la había ayudado a buscar piso. «¡Qué majo eres!», dijo Elena. Y punto. Sin segundas lecturas, sin sospechas, porque no había nada que sospechar. No entonces. El problema, y aquí es donde empiezo a tropezarme con las palabras, porque no hay forma limpia de decirlo, es que me di cuenta de que había disfrutado de esa mañana más de lo que había disfrutado de nada en mucho tiempo. No de una forma que pudiera definir con precisión. No era deseo, o no solo, era compañía. Esa sensación de que alguien te escucha de verdad, de que lo que dices importa,
de que no estás simplemente rellenando el silencio. Con Elena llevábamos años siendo muy buenos compañeros de vida y muy malos interlocutores. Nos queríamos, nos respetábamos, pero las conversaciones habían ido vaciándose poco a poco, como cuando el aire sale lentamente de un globo y no te das cuenta hasta que lo ves tirado en el suelo. Me dije, somos amigos. Somos cuñados que se han hecho amigos. No hay nada malo en eso. Y no lo había. Todavía no. Cristina alquiló el piso en Legazpi. Un segundo sin ascensor, 45 metros, con una ventana que daba a un patio interior y las paredes con humedad que yo le había advertido que buscara. Pero era barato, y estaba bien comunicado, y a ella le daba igual la humedad porque planeaba pintar todas las paredes de todas formas. Lo pintó. Me mandó fotos. Quedé con Elena para hacerle la visita de inauguración. Tomamos cava barato y tapas del supermercado. Fue una tarde agradable, de esas que no deberían contener ningún peligro, y que sin embargo, mirando atrás, veo cómo el último momento en que las cosas estaban todavía en el orden correcto. Porque después de esa tarde, Cristina y yo empezamos a quedar solos. No de golpe, nunca es de golpe. Fue gradual. Tan gradual que cada paso individual tenía una justificación completamente razonable. Un café porque estábamos los dos en el centro. Una exposición en el Reina Sofía que Elena no quería ver. Una tarde que me llamó porque se le había atascado un mueble de IKEA y necesitaba ayuda. Un sábado que fui a ayudarla a colgar los cuadros porque tenía muchos y necesitaba a alguien que sostuviera el nivel. Y en algún punto de ese otoño, no sé exactamente cuándo, no tengo fecha, no tengo un momento preciso, algo cambió entre nosotros. O quizás había estado cambiando desde el principio y yo había preferido no mirarlo. El caso es que un miércoles de noviembre, en su piso, después de haber ayudado a montar una estantería y estar los dos sentados en el suelo, bebiendo cerveza y hablando de no sé qué, nos miramos. Y en ese silencio que siguió a esa mirada, estaba todo lo que no habíamos dicho y todo lo que íbamos a hacer y todo el daño que íbamos a causar. No voy a entrar en detalles. Eso no es lo que importa. Lo que importa es lo que vino después. Durante 3 meses, lo que estábamos haciendo fue la cosa más fácil del mundo para esconder. Elena trabajaba muchas horas. Yo tenía flexibilidad de horario. Cristina vivía sola a 15 minutos de mi trabajo. La familia no sospechaba nada, porque nadie sospecha lo que no puede imaginar. En las cenas de Navidad, y esas cenas de Navidad en casa de los suegros, con el señor Antonio que se quedaba dormido después del turrón, y la señora Paquita que ponía el Telepasión España en la tele. Cristina y yo éramos exactamente lo que habíamos sido siempre. Cuñado y cuñada. Correctos, distantes, nada que llamara la atención. Pero yo no dormía bien. Eso es lo primero que cambia. No el miedo, no la culpa. Eso viene después, o viene de otra forma. Primero es el sueño. Empecé a despertarme a las 3, a las 4 de la mañana, con una lucidez incómoda, con ese estado en que el cerebro repasa todo con una claridad cruel y no te deja volver a dormirte. Me levantaba. Iba a la cocina. Me sentaba a la mesa con un vaso de agua y miraba la calle vacía de Getafe a las 4 de la mañana y pensaba, ¿qué estás haciendo? No tenía respuesta. O la tenía, pero no me gustaba. En febrero,
Después de la Navidad, Cristina empezó a cambiar. O yo empecé a notarlo. Era algo en la forma en que me hablaba cuando estábamos solos. Más intensa, más exigente. Empezó a decirme cosas sobre Elena. No insultos, no exactamente. Más bien observaciones. ¿No te aburres con ella? ¿No sientes que os habéis quedado sin cosas que deciros? Cosas que yo pensaba a veces, sí, pero que me resultaban distintas escuchadas de su boca. Incómodas. Como cuando alguien te dice en voz alta algo que solo debería existir dentro de tu cabeza. Le dije que no hablara de Elena así. Se molestó. No mucho, o no de forma evidente, pero algo se tensó. Y esa tensión no desapareció. Fue en marzo, un año exacto después de aquella primera comida en Móstoles, cuando me dijo lo que me dijo. Estábamos en su piso. Había tenido un día difícil en el trabajo. Yo había tenido un problema en obra. Los dos estábamos de mal humor y la conversación se había puesto tensa de una forma que hasta entonces no había pasado. Ella quería que yo tomara una decisión. No lo dijo con esas palabras, pero eso era lo que quería. Que eligiera, que dejara a Elena, que nos fuéramos juntos a algún sitio, empezar de cero, todo eso. Yo le dije que no podía hacer eso, que Elena era mi mujer, que había una hipoteca, una vida construida, una familia, que lo que teníamos era... No sé qué le dije exactamente. No lo sé. Algo que sonó a excusa, porque era una excusa. Se quedó muy callada. Ese silencio que no es paz, sino acumulación. Y luego me dijo, si no lo haces tú, lo hago yo. No entendí al principio, o no quise entender. ¿Qué quieres decir? Que si no se lo dices tú a Elena, se lo digo yo. Todo, desde el principio. Me quedé sin palabras, literalmente. Ese momento en que el aire se va de los pulmones y no sabes si es por el miedo o por la rabia o por las dos cosas juntas. La miré, y en su cara, y esto es lo que me ha costado más aceptar, más que cualquier otra cosa. En su cara no vi rabia. Vi algo más frío, algo calculado. Como si llevara tiempo pensando en esto y por fin no estuviera diciendo: Cristina, tienes una semana, dijo. Me fui. Bajé las escaleras del bloque de Legazpi sin esperar el ascensor que no había. Salí a la calle, me monté en el coche, el Ibiza gris, aparcado en doble fila porque no había encontrado sitio. Y me quedé sentado sin arrancar durante no sé cuánto tiempo. Podría haber sido 10 minutos. Podría haber sido 1 hora. No lo sé. El barrio seguía siendo el barrio. La frutería de la esquina cerrando. Un grupo de críos con patinetes. Una señora mayor con un carrito de la compra. Todo igual. Todo absolutamente igual. Y yo en el centro de todo eso, con la vida entera a punto de derrumbarse. Porque en ese momento, sentado en ese coche, en una calle de Legazpi, un martes por la tarde, me di cuenta de que no había salida buena. Que cualquier camino que tomara a partir de ese momento iba a costar algo enorme. Que si Elena se enteraba, por mí o por Cristina, nuestra vida se acababa. Que si no se enteraba,
Cristina tenía ese poder sobre mí de ahora en adelante, que si me enfrentaba a Cristina, no sabía de lo que era capaz, que si cedía y dejaba a Elena, destruía a 2 personas de mi familia de golpe y me quedaba yo también destruido. No hay forma bonita de estar atrapado. Eso es lo que aprendí ese día, que una trampa no siempre tiene rejas. A veces tiene la forma de un segundo piso sin ascensor en Legazpi, con las paredes pintadas de colores y humedad en las esquinas, y una chica de 28 años, con los ojos fijos en ti diciéndote, tienes una semana, con una voz que no tiembla en absoluto. Esa noche volví a casa. Elena estaba viendo una serie en el sofá. Me preguntó qué tal el día. Le dije que bien, que cansado. Me preguntó si quería cenar. Le dije que no tenía hambre. Me senté a su lado. Ella siguió viendo la serie. Yo miraba la pantalla sin ver nada. A las 3 de la mañana me desperté con ese silencio brutal y fui a la cocina y me senté a la mesa y pensé, esto ha empezado de verdad ahora. Todo lo anterior era el camino. Esto es el precipicio. Y lo peor, lo que más me cuesta admitir, es que todavía no sabía cuánto peor iba a ponerse. La semana que me dio Cristina fue la semana más larga de mi vida. Cada día era una cuenta atrás que yo sentía físicamente, como una presión en el pecho que no desaparecía ni cuando dormía. Y dormía poco, muy poco. Elena me preguntó 2 veces si me encontraba bien. Le dije que era el trabajo, que teníamos una fase de obra complicada, que el jefe de proyecto me tenía frito. Ella asintió. Me creyó. Elena siempre me creyó. Y eso es algo con lo que voy a tener que vivir el resto de mi vida. El miércoles de esa semana le mandé un mensaje a Cristina. Le dije que necesitábamos hablar, que no podía tomar ninguna decisión así, a la fuerza, que lo que estaba haciendo no era justo. Me respondió con 3 palabras. Quedan 4 días. Guardé el teléfono. Fui al baño del vestuario de la obra. Me senté en el banco y me quedé mirando el suelo de cemento durante no sé cuánto tiempo, hasta que uno de los chicos llamó a la puerta preguntando si estaba bien. Le dije que sí. Salí. Seguí trabajando. El jueves intenté hablar con ella por teléfono. No cogió. El viernes me mandó un mensaje a las 9 de la mañana. Mañana le llamo. Sin más. Sin contexto. Sin posibilidad de negociación. Esa noche, con Elena durmiendo a mi lado, decidí que tenía que contárselo yo. No por valentía. No os vayáis a pensar que fue una decisión noble. Fue puro cálculo de supervivencia. Si se lo contaba yo, al menos controlaba el relato. Al menos podía mirarla a los ojos. Al menos no era ella quien recibía la llamada de su hermana pequeña un sábado por la mañana mientras yo no estaba. Eso era lo mínimo que le debía. El sábado por la mañana, antes de que pudiera llamar Cristina, desperté a Elena. No voy a contaros esa conversación en detalle. Hay cosas que pertenecen solo a los dos. Lo que sí puedo deciros es que duró 3 horas, que Elena no gritó, que eso fue lo más aterrador de todo. Esperaba gritos, esperaba que tirara cosas, esperaba la explosión, y en cambio hubo un silencio que fue peor que cualquier grito, que me miró de una forma que no había visto nunca en sus ojos y que no voy a olvidar jamás. No era odio, era algo más profundo y más frío.
Era el momento exacto en que una persona decide que ya no te conoce. Que en un momento dado cogió el teléfono y llamó a Cristina. Y yo escuché la mitad de esa conversación desde el pasillo, y fue como escuchar algo romperse dentro de una habitación cerrada sin poder ver qué era. Esa tarde me fui a casa de mis padres en Getafe, con una bolsa con ropa para 3 días que se convirtieron en 3 semanas. Mi madre no preguntó demasiado. Las madres de cierta generación tienen esa sabiduría práctica de no preguntar cuando no quieren escuchar la respuesta. Mi padre me dio una palmada en el hombro y me dijo, «Ya se arreglará», con esa fe ciega en que todo se arregla que tienen los hombres de su generación, y que yo envidié profundamente en ese momento, porque yo no la sentía para nada. Elena pidió el divorcio 4 meses después. Fue rápido, en el sentido administrativo. No había hijos. El piso era el único bien a repartir. Contratamos abogados separados y fue por la vía de mutuo acuerdo, aunque mutuo acuerdo era un eufemismo bastante generoso para lo que en realidad era la rendición unilateral más humillante de mi vida. Firmamos en la notaría de Leganés un martes de octubre. El notario era un señor mayor con gafas de pasta que leyó todos los documentos con una lentitud ceremonial, mientras yo miraba por la ventana la calle mojada y pensaba en lo que había tirado a la basura. Elena se quedó con el piso. Era lo justo. Yo me quedé con el coche y con una deuda de la hipoteca que íbamos a seguir pagando cada uno a medias hasta que ella pudiera refinanciar sola o encontrar a alguien que se la quitara de encima. Esa parte, la parte burocrática, los papeles, el banco, el registro civil, fue casi más agotadora que todo lo demás. La vida administrativa española, cuando se rompe algo, es un laberinto de ventanillas y documentos y plazos que parece diseñado para recordarte en todo momento lo que has estropeado. Cristina desapareció. Esto es lo que más me costó procesar durante meses. No de forma física. Seguía en su piso de Legazpi, seguía en su trabajo, sino de mi vida. Después de la conversación con Elena, después de que todo saltara por los aires, simplemente dejó de contactarme. Ningún mensaje, ninguna llamada, ninguna explicación. Como si el único objetivo hubiera sido hacer explotar la situación y una vez conseguido, ya no hubiera nada más que hacer. La señora Paquita me llamó una vez, 2 semanas después de la separación. Me llamó al móvil un domingo por la mañana con esa voz de madre que no sabe muy bien qué ha pasado, pero lo ha imaginado todo. Me dijo cosas que prefiero no repetir. Me dijo también al final, con una mezcla de vergüenza y furia: Cristina no está bien, Marcos. No está bien de la cabeza, y eso no es excusa para nada de lo que ha pasado. Pero es la verdad. Y colgó. No supe qué hacer con eso. Todavía no sé qué hacer con eso. Lo que sí fui entendiendo con el tiempo, poco a poco, como cuando se revelan una fotografía antigua en el cuarto oscuro y los detalles van apareciendo de uno en uno, es que lo de Cristina no había sido espontáneo. Que había cosas en su historial, rupturas anteriores, situaciones con exparejas, episodios que la familia conocía a medias y no nombraba directamente, que apuntaban a un patrón. No lo digo para justificarme. Quede claro eso. Lo que hice lo hice yo, con plena conciencia y plena responsabilidad. Pero hay una diferencia entre cometer un error y que alguien te utilice para cometer ese error. Y entender esa diferencia
Me llevó mucho tiempo y mucha terapia. Sí, terapia. Empecé en diciembre, 2 meses después de la separación. Mi médico de cabecera en el CAP de Getafe, un hombre joven, eficiente, de los que no te dan más de 10 minutos, pero los 10 minutos los aprovechan, me derivó al servicio de salud mental del área. Lista de espera de 3 meses. Mientras tanto, me mandó a una psicóloga privada que costaba 50 euros la sesión y que yo pagaba con lo que había sacado de los ahorros comunes antes de que se dividieran. La psicóloga se llamaba Marta. Tenía el despacho en Carabanchel y fue la primera persona con quien pude hablar de todo esto sin tener que gestionar las emociones de la otra persona al mismo tiempo. Los meses que siguieron a la separación fueron los más grises de mi vida, no oscuros. Oscuro implica algo dramático, implica una narrativa. Esto era gris. Era levantarse en el piso compartido que alquilé en Vallecas con otros 2 tíos que no conocía de nada. Un chaval de 23 años que estudiaba logística y un hombre de 50 que llevaba 2 años divorciado y que me enseñó más sobre cómo sobrevivir a una separación que cualquier libro de autoayuda. Era hacer la compra en el Lidl de la esquina. Era ir al trabajo en el Ibiza gris por la M40 a las 7 de la mañana con la radio puesta para no pensar. Era volver por la noche y calentar algo en el microondas y meterse en la cama a las 10, porque no había nada más que hacer. En el trabajo seguí funcionando. Eso fue lo que me salvó, en el sentido más práctico. Tengo una capacidad, no sé si es una virtud o un mecanismo de defensa, para compartimentar. Para llegar a una obra, ver los problemas del día, resolverlos, hablar con los subcontratistas, revisar los partes y durante 8 o 10 horas no pensar en nada que no sea trabajo. Mis compañeros notaron que estaba más callado, pero en la construcción no se pregunta demasiado. Se asume que algo ha pasado y se da espacio. Eso también me ayudó. Lo que no pude compartimentar fue la relación con la familia política. Con los suegros, los que ya no eran mis suegros, había un vínculo de 12 años que no desaparece de un día para otro. El señor Antonio me mandó un mensaje en Navidad. Solo ponía: «Felices fiestas, Marcos». Nada más. Guardé ese mensaje durante meses sin saber qué hacer con él. Al final le respondí: «Igualmente, Antonio». Y no volvimos a hablar. Elena y yo tuvimos que mantener contacto durante un tiempo por los temas del piso y la hipoteca. Esas conversaciones eran las más difíciles de todas, porque Elena era exactamente la misma persona que había sido siempre. Seria, precisa, sin dramatismo innecesario. Y eso me recordaba en cada mensaje, en cada llamada, exactamente lo que había tirado a la basura. No había veneno en su trato conmigo. Eso habría sido más fácil. Había una distancia educada y definitiva que era peor que cualquier insulto. Cristina reapareció en marzo, un año después de la primera comida en Móstoles, un año después de que todo empezara. Me mandó un mensaje un jueves por la tarde que decía simplemente: ¿podemos hablar? Me quedé mirando el mensaje durante 2 días. No respondí el jueves. No respondí el viernes. El sábado por la mañana hablé con Marta, la psicóloga, y le conté lo del mensaje. Me preguntó qué quería hacer yo. Le dije que no lo sabía. Me dijo: ¿qué necesitas tú de esa conversación si la tienes? Y me di cuenta de que no necesitaba nada de ella. Que lo que podría decirme, una explicación, una disculpa, lo que fuera,
No me iba a dar nada que no tuviera ya o que no pudiera encontrar de otra forma. Que el cierre que estaba buscando no iba a venir de Cristina. No respondí el mensaje. Ella no volvió a escribir. Han pasado 2 años desde todo esto. 2 años es suficiente tiempo para que las cosas pierdan el filo más cortante y no suficiente para que desaparezcan del todo. Sigo en Vallecas, aunque ya no en el piso compartido. El año pasado alquilé uno pequeño para mí solo. Un tercero con ascensor esta vez, 40 metros, con una ventana que da a la calle y por donde entra la luz por las mañanas de una forma que me gusta. He aprendido a apreciar las cosas pequeñas de una forma que antes no tenía. El café por la mañana, la luz de la ventana. Los domingos sin obligaciones. Sigo en la misma empresa, aunque me ascendieron a coordinador de proyectos el año pasado, lo que significa más responsabilidad y algo más de sueldo y muchas más reuniones. Sigo yendo a terapia, aunque ahora es cada 2 semanas en lugar de cada semana. Marta dice que he progresado. Yo creo que progresado es una palabra optimista para lo que en realidad ha pasado, que es simplemente que he ido aprendiendo a cargar con las cosas de una forma que no me aplaste. Elena se fue a vivir a Valencia. Lo supe por una persona en común, no por ella directamente. Me pareció irónico. La misma ciudad de donde vino Cristina. La misma ciudad donde Cristina había roto con alguien antes de volver a Móstoles. No sé si Elena lo hizo con alguna intención simbólica o si simplemente Valencia era donde había surgido una oportunidad de trabajo. Probablemente lo segundo. Elena siempre fue más práctica que simbólica. No sé qué pasó con Cristina. La señora Paquita me contó, en una de las pocas veces que hablamos después de todo, que había dejado el trabajo de diseño y que estaba haciendo otra cosa, algo relacionado con talleres de arte para niños. Que había estado en tratamiento, dijo la señora Paquita, con esa vaguedad que usan las madres cuando hablan de la salud mental de sus hijos. Que estaba mejor. No sé qué significa mejor en ese contexto, y no me corresponde saberlo. Me preguntan a veces, mis amigos, Marta, mi madre de forma oblicua, si me arrepiento. Y la respuesta honesta es complicada. Me arrepiento de haber traicionado a Elena. Eso es absoluto y sin matices. Me arrepiento de haber sido tan cobarde durante tanto tiempo. De haber dejado que algo que debería haberse cortado de raíz siguiera creciendo hasta que destruyó todo. Me arrepiento de no haber mirado de frente lo que estaba pasando cuando todavía había tiempo de pararlo sin causar tanto daño. Pero si me preguntáis si me arrepiento de estar aquí ahora, contando esto, en este piso de Vallecas, con la ventana y la luz de la mañana, y los 40 metros que son solo míos, no, no me arrepiento de eso, porque lo que perdí era real y valioso, y lo eché a perder yo. Sí, pero lo que hay ahora también es real. Es pequeño y es tranquilo, y a veces es muy solitario. Pero es mío, y lo que hay en él lo sé de dónde viene. Cuento esto porque hay gente que está en el principio de esta historia sin saberlo. Que está en ese punto donde algo empieza a moverse de una forma imperceptible y no lo identifica como peligro porque no tiene la forma del peligro que conoce. El peligro no siempre llega de fuera. A veces sale de ti. A veces tú mismo eres la trampa que te has tendido. Y si podéis ver eso antes de que sea demasiado tarde, hacedlo. Miradlo de frente, que duele menos que lo que viene después.
Eso es todo lo que tengo que decir.